pues que inicien la parte de lo que es del capítulo 6 al 10 para poder evaluarse en el segundo parcial. Y por supuesto, vamos a tener el día martes parte de la teoría también que está en el libro para irla combinando y que podamos comprender al respecto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, entonces voy a compartir un Excel y voy a habilitar una pestaña nueva y listo. Entonces, ok, listo. Ok, si ustedes se recuerdan, pues elaboramos un ejercicio en clase y era uno de los primeros cuadros que elaboramos y a través de ello pues vamos a iniciar pues las gráficas, como les indicaba. Lastimosamente el día de mañana no tenemos clase, pero para el próximo viernes va a haber un laboratorio de gráficas, donde vamos a ir agregando cada uno de los elementos al respecto. En tal sentido, si ustedes se recuerdan de este ingreso, ¿ya? Donde el consumo era igual a 50 más 0.75 multiplicado por el ingreso, tenemos una inversión que es igual a 200. A la vez, tenemos que el gasto agregado iba a ser igual al consumo más la inversión. Y por supuesto, acá tenemos el equilibrio. ¿Se recuerdan de esta parte? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Licenciado. Ok, entonces necesito que ustedes ubiquen ese archivo para tratar la forma de replicar la gráfica que vamos a elaborar y por supuesto la vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, por ahí uno de los compañeros indicaba, mire, disculpe, ¿podría elaborarse gráficas para comprender aún más? Sí, o sea, vamos por pasos y ahorita pues ya iniciamos a esa fase de poder elaborar gráficas al respecto. En tal sentido, si recordamos acá el ingreso es 0 y tenemos desde 100, 200 hasta llegar a 1200. ¿Verdad? 1500 creo que era, vamos a ver, 1500. 1500. ¿Ya? Y por supuesto, acá tenemos que identificar cuánto es el consumo cuando el ingreso es 0. Entonces, elaboro la fórmula, 50 más, abro paréntesis, 0.75 multiplicado por el ingreso, que es 0 en este caso, cierro paréntesis. Y por supuesto, al darle doble clic, pues me da esto. ¿Sí? Sabemos que 200, ¿sí? Va a ser para todos los niveles. ¿Por qué? Porque
la inversión es constante, o sea, y eso se los voy a explicar de una vez para poder entrar a detalle conforme lo que también preguntaban en el otro salón. Ustedes, por supuesto, van a llevar un curso de... Esperen un momento. Un curso que se llama, ¿sí?, Evaluación de Proyectos, el cual van a llevar en el 9º semestre. Ese curso de proyectos, pues, les muestra de que en realidad, pues, existen diferentes fases en un proyecto. Y, por supuesto, vamos a determinar a través de esas fases si el proyecto es viable o no. Si un proyecto, pues, o sea, su margen de ganancia o la tasa interna de retorno es muy baja, entonces, con frecuencia, pues, no se opta por ese proyecto. Pero en realidad, o sea, cuando una persona invierte y en términos ya formales, ¿sí? Porque no podemos indicar, digamos, de que, bueno, voy a invertir hoy, invertí, digamos, 500,000 en una empresa. Pero asumí que eso se necesitaba y me doy cuenta de que realmente se necesitan más cosas. Bueno, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Aquellas personas que sí puedan tener los recursos, sí, muy probablemente lo van a poder hacer, pero es la minoría de personas. Es decir, es la minoría de la inversión. No así aquellas personas que sí son formales y dicen, bueno, no, yo necesito, yo voy a invertir, yo no voy a regalar mi dinero, ¿sí? Voy a invertir, necesito un estudio de mercado, necesito un estudio ambiental, un estudio económico y técnico, ¿sí? O financiero. Ok, entonces sí, existe un estudio y aquí hay algo muy importante. Si ustedes en algún momento elaboran un proyecto, trabajen con, ¿sí?, términos, o mejor dicho, datos reales. ¿Por qué? Porque si no, al final, cuando ustedes estén ejecutando el proyecto y se dan cuenta en ese momento, me hizo falta esto. ¿A quién creen ustedes que le va a tocar que poner ese dinero? ¿Al inversionista o a ustedes? ¿A quién le va a tocar? Sencillo. Ya, listo, ¿sí? Es a nosotros. ¿Por qué? Por haber planificado de forma incorrecta, por no haber utilizado datos reales, ¿sí? Y por eso, con frecuencia, en un proyecto, ¿sí?, entre más alta es la tasa, ¿sí?, interna de retorno, es mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, estamos asegurando de que el proyecto se va a recuperar en cierta cantidad de años o meses, podría ser, según lo que sea el proyecto. Pero eso es lo importante, ¿ya? Entonces, pero si nosotros hacemos un mal cálculo, al final, y si no lo pagamos, probablemente, ahí como lo decían, y pues ya no lo he dicho mucho, ¿por qué? Porque me criticaron por esa parte. Cruz, Calavera y Camposanto, ¿ya? Entonces, si no lo pagamos, ¿por qué? Porque al final, si a ustedes les toca un proyecto grande, imagínense, por supuesto, ahí ya enfocamos que si es de 100 millones y nosotros vamos a obtener una ganancia de 20 millones, ok. Pero esos 20 millones no nos los vamos a tener de forma inicial. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar ese dinero? Aunque no tengamos ganancia, vamos a poner, pero ¿quién nos va a prestar 20 millones, ¿sí? Como forma, o sea, como persona individual en el país, no vamos a tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando, bueno, esto más que todo, ¿sí?, en sus trabajos que hacen en la universidad, de igual forma, deben hacerlo para que podamos aprender a realizar las cosas bien, ¿sí? No solamente copiemos y peguemos. Imagínense, acabo de evaluar una tesis, ¿sí?, y pues la tesis era de cierto municipio y departamento. Y al leerla, ¿sí?, bueno, una de las partes fundamentales era que la población no encajaba.
Es decir, de que en un cuadro me indicaban cierta población y en otro cuadro me indicaban, o sea, al final no cuadra, ¿sí? Pero lo peor de todo, cuando venían los resultados, por X o Y razón, la persona no cambió el nombre de un municipio. El municipio se trataba de Huehue y me salió con, ¿sí?, un municipio de Jutiapa. Y ahí venía todo lo demás. Grave error, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, no solamente copiemos y peguemos. Consejo sano, ¿sí? Consejo. Si no lo podemos hacer, es mejor decir, no puedo. A pasar una vergüenza, ¿sí? Como, por ejemplo, puede hacer en una evaluación de tesis. Va, una evaluación de tesis, pues puede pasar porque puedo volver a hacer el proceso, ¿sí? Ok, no va a salir a lo público o a lo por eso, pero ya un proyecto, ¿sí? Imagínense. Y si es a nivel de Estado, porque ustedes son contratistas, peor, ¿sí? Lo que está sucediendo en el país en la actualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿sí? Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, como siempre les he dicho, bien a la primera vez. ¿Y eso qué significa? Que bien a la primera vez ya tuve infinidad de correcciones antes de, pero no solamente en mi parte, y puedo buscar algún experto en el área de que me revise mi información, perdón, para que pueda mejorar mi trabajo. Y búsquense asesores que realmente tengan el tiempo necesario y revisar su tesis. Ya. No busquemos, o sea, hay muchos licenciados que los buscan. ¿Por qué? Porque, bueno, si él me da la carta, no hay ningún problema, yo la hago. Y, ¿sí? No. Seamos objetivos, busquemos a una persona, hablemos con él, invitémoslo a un almuerzo, ¿sí? Simplemente preguntemos, mire licenciado, disculpe, este es mi tema de tesis, me gustaría que usted fuera mi asesor, etc. Pero sí, lo principal es, si usted tiene tiempo, si no, sea claro conmigo que no. ¿Por qué? Porque hemos rechazado muchas tesis, y créanme, tengo un listado ahí de licenciados, pero no se los voy a compartir, ¿sí? Donde pues han asesorado ciertas tesis, ¿ya? Donde pues, se comprende, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, ¿sí? No tienen tiempo, ¿ya? Entonces, simplemente, o sea, socialicemos, o sea, con la persona, con el licenciado. Espera un momento. No puedo contestar ahorita, estoy dando clases. Entonces, eso es lo importante, socialicen, o sea, seamos amigos con el asesor. Mire, o sea, si puede, no puede. Y por supuesto, ¿sí? Se llega a un acuerdo. Una persona, pues, vamos a ver, de las personas que he asesorado, pues yo le digo, sí, ok, sí puedo. Entonces, pero eso sí, o sea, me gusta que cumplan el respeto. Digamos, lo cito a tal lugar y les digo, bueno, este tiempo es nuestro. Paga tu teléfono, necesito que me pongas atención, esto hay que corregir, ¿ya? Y al menos las que he asesorado, ¿sí? Han ganado a la primera vez. Es más, ni siquiera correcciones han tenido que hacer, o sea, en algunos casos tal vez alguna corrección, pero en la mayoría de casos que he asesorado, pues han sido minoría, o sea, de que han mandado a corrección. Entonces, en tal sentido, ustedes hablen, ¿sí? Con esa persona, miren, o sea, asesoren, aunque ahora hay diferentes métodos para poderse graduar. Pero continuemos con el ejercicio porque esos son comerciales, ¿sí? Si no, no vamos a avanzar. Ya me di cuenta que el tiempo va avanzando. ¿Ya? Gasto agregado, ¿sí? El gasto agregado. Vamos a identificar como el gasto agregado me dice que es el consumo más la inversión. Y por supuesto, ¿existe equilibrio? No. ¿Por qué? Porque el gasto, el equilibrio indica que el ingreso debe ser igual al gasto. Y sí, un doble clic y listo. Y busco donde tengo el equilibrio. Que eso fue lo que ustedes hicieron. Si ustedes se dan cuenta, más el tiempo de
de comerciales me tardé aproximadamente, ¿cuánto? 15 minutos, digamos. ¿Sí? Pues si se dan cuenta, al final, pues ustedes elaboraron algo por el estilo. Y acá tenemos el equilibrio. Entonces aquí pues, indicábamos de que existe equilibrio. Listo. Voy a pequeñar un poco esto para poder hacer la gráfica. ¿Sí? Ahí todavía se visualiza. Pero aquí tengo que modificar algo porque voy a dejar de compartir, que tengo que compartirles toda la pantalla y me he dado cuenta de que cuando uno comparte solamente una parte de la pantalla, o sea, una pantalla adicional, no se muestra todo lo que uno está mostrando en Excel. Entonces, me voy a ir a toda la pantalla. Listo. Entonces, vamos a graficar, por supuesto, lo que es el ingreso, ¿sí? Y me voy a ir a insertar, me voy a ir a gráficos de dispersión y por supuesto me voy a ir a esto. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado. Ojo, ¿sí? ¿Cuál es el error en esa gráfica? ¿Cuál es el error en esa gráfica? Bueno, están ahí. Licenciado, como que solo tomó un dato, una columna. Sí, pero, ok, listo. Si vemos acá, ¿sí? Y acá, por supuesto, en el eje, ¿sí? En el eje de las X vamos a representar el ingreso. Y en el eje de la Y vamos a representar lo que es el gasto agregado. En tal sentido voy a iniciar con las preguntas. Y por supuesto me voy a pasar a lo que corresponde a los compañeros que están acá. Mi estimado Abel, como estás como usuario 2 veces, te voy a preguntar 2 veces, ¿te parece? Dele clic, dele clic. Ok, listo. Si sé que el eje de la Y significa, o mejor dicho, tengo que representar el gasto agregado y en el eje de las X tengo que representar el ingreso. ¿Cuál sería el par ordenado en esta parte? ¿Sí? En el primer punto. ¿Cuál sería el par ordenado? En esta línea. ¿Cuál sería el par ordenado? Bueno, o sea, no te preocupes, a ver, ¿sí? Lo voy a corregir ahorita, ¿sí? Voy a corregir, ¿ya? Pero para que no se preocupen, ¿sí? Entonces, en la primera, ¿sí? Le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar datos, pero los que puedan seguirme, me van siguiendo y al final lo que necesito es que tengan la misma réplica de la gráfica, ¿sí? En tal sentido, ¿sí? Acá ya tenemos una, o sea, mejor dicho, una serie. Le voy a dar modificar. ¿Cómo se va a llamar esa serie? Es el ingreso, ¿estamos bien?
En el eje de las, ¿sí? X, ¿qué voy a representar? Pues voy a representar esta parte, ¿sí? Ah, ojo, ojo, ojo. En el ingreso, pues ingreso va a ser esta parte y listo, ¿sí? Ahí estamos. Ahí estamos bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inicia desde cero el ingreso. Voy a agregar y por supuesto el nombre de la siguiente serie va a ser esta. Y esa serie se va a relacionar con la X. Y la X es por supuesto esta. Y el eje de la Y pues, va a ser esta parte. Y le voy a dar aceptar. Y aceptar. Es decir, que me tiene que dar una gráfica aproximadamente a esto. Traten la forma de hacerlo, ¿sí? Y que les quede igual, pues, por supuesto. Ese es el objetivo. Licenciado, ¿qué tipo de gráfico insertó? De dispersión. ¿Me escuchaste? Chile, gracias. Bueno. Los demás, traten la forma de replicar la gráfica. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir fortaleciendo sus laboratorios. Ya elaboraron este, ¿sí? Pero no elaboramos gráficas. Entonces, tenemos que ir tratando la forma de fortalecer nuestros laboratorios para que, por supuesto, se vean mejor. ¿Qué es lo que nos va a pedir una persona de que le entreguemos en un estudio económico un diagnóstico? Pues, a través de gráficas, pues se visualiza de una mejor forma. Entonces, tratemos la forma de hacerlo, por favor. ¿Me avisa? Yalik, sí, así me quedó. Tiene apagado su micrófono, Lick. Gracias, gracias. Gracias, Génesis. Excelente. Estimado Abel, ¿te salió la gráfica? Ahorita le digo, Lick, ahorita le digo. Bueno, solo espero que no vayas manejando ahí. O sea, si vas manejando, mejor pronto. No, Lick, hoy no, hoy estoy sentado. Bueno, está bien. No hay problema. Listo, licenciado. Los demás, jóvenes. Erika, ¿cómo vas? Buenas noches, licenciado. Ya terminé con la primera línea, la que va de 200. Solo me falta la otra, ahí me perdí un poquito. ¿Cuál te falta? Bueno, la que inicia de 200, pero ingreso, perdón, lo que es la inversión. Sí, la línea de la inversión ya No, la no, no. hice. Lo que tienes que graficar son estas dos. Se las voy a colocar aquí a los demás de esta forma. Lo que hay que graficar son estas dos. El ingreso y el gasto agregado. Ah, ok, gracias. Bueno,
¿Los demás cómo van? Listo, licenciado. Ok. Los demás, vamos jóvenes. Vamos, va. ¿Sí, Linda? La línea, ok. Buena pregunta, ¿sí? La línea azul va a ser el ingreso, pero de igual forma acá lo voy a colocar para que me muestre qué es cada una de las partes. No, lo que necesito es que me muestre esto, y aunque lo vuelva a hacer acá. No, ese no. Listo. Entonces, la línea azul va a ser el PIB o el ingreso. Y por supuesto, el gasto agregado va a ser esta. La línea naranja, por ser economistas. ¿Se dan cuenta? Lick, disculpe, solo que no sé si estoy mal, pero la línea azul no tendría que empezar desde el 250, no desde cero. Ok. Listo. La línea azul, ¿desde dónde te dice Y? Desde Inicia, cero. inicia desde cero. Entonces ahí lo que tienes que hacer es de que, como va a ser Y, o sea, aquí vas a comparar Y contra Y. ¿Ya? O sea, Ya. ¿ya? Para que te dé así esta línea que es constante y por supuesto que tiene un grado de 45 grados y que te dé constante hacia arriba. Sí, es que así me había quedado con Y igual a Y, pero tenía un poco de duda con eso. Ok, no hay problema. ¿Estamos? Bueno. Bueno, ok. ¿Ya todos estamos así? No hay ningún problema. ¿Cómo vamos a verlo? No me ha quedado, Lick. No sé qué estoy ingresando mal. Y entonces, es que, bueno, mira la gráfica que tenemos en pantalla, ¿sí? La pregunta va sobre eso. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia entre el ingreso y el gasto agregado? Este punto, digamos que aquí es 0,0. Y por supuesto el siguiente punto, este que tenemos aquí de 200, el par ordenado es 0,200. 250, perdón. 0,250. ¿Por qué la diferencia entre estos dos? Pregunta para todos. Es para Abel primero. Y luego es primero para Lick, Abel. porque yo lo que veo es de que como al inicio no hay ingreso, o sea, está con valor cero. ¿Mm? ¿Pero qué más? ¿Cuál es tu analogía ahí? No. Pero espérenme si quieren. Aguárdenmela por ahí, ahorita digo ahí. Mira.
Abel, ¿estás por ahí? ¿Qué manda, Lick? Bueno. ¿Cuál sería tu analogía? ¿Sí? El por qué el ingreso, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si no puedes, mire, no puedo, ¿sí? Y ahí damos oportunidad a alguien más que te pueda apoyar. Démosle, Lick. Y el siguiente dijo. ¿Ok? Oscar. Licenciado, porque digamos la diferencia está en que el gasto agregado no depende únicamente del ingreso. O sea, no es directamente proporcional, sino que se le agrega la inversión más el consumo. Entonces, a pesar de que no tenemos un ingreso, sí tenemos un consumo y una inversión. Ok, muy bien, excelente. ¿Sí? Y si vemos la analogía que dijo el compañero Oscar, es la siguiente, ¿sí? Independientemente si existe ingreso o no, que fue lo que al inicio del tema de dos sectores indicamos que van a haber personas que consumen y van a haber personas que no consumen. Y por supuesto, pero al final va a haber un consumo y ese está representado acá. Que el consumo, si ustedes se dan cuenta, cuando es de cero, bueno, solamente existe el consumo autónomo. ¿Sí? Y luego, por supuesto, como no hay ingreso, es cero, entonces tenemos, es decir que aunque no existe ingreso, va a existir un consumo autónomo. Y por supuesto, la inversión, produzcamos o no produzcamos, la inversión ya está hecha, ¿sí? Y por eso es que ustedes puedan visualizar varios edificios que iniciaron o casas y que las dejaron abandonadas. Pero aunque las dejaron abandonadas, pues existió una inversión. ¿Ya? Entonces, en tal sentido, esa es la diferencia. Que en realidad el gasto, ¿sí? Agregado, ¿sí? Independientemente si existe ingreso o no, va a existir una parte que sí va a haber un gasto. ¿Se comprende esa parte? Sí, licenciado. Sí, listo. Bueno, luego acá ustedes pueden agregar, por supuesto, luego acá pueden agregar que lo siguiente, o sea, en base a ese análisis que elaboramos, podemos indicar, ¿sí? Con base a la información, ¿sí? Presentada, se puede confirmar, ¿sí? Que el equilibrio de una economía de dos sectores se obtiene cuando el ingreso es de 1000 unidades monetarias. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta el momento? Jóvenes, ¿están ahí? No, licenciado, todo claro. Ok, listo. ¿Los demás? Dos personas de 20. ¿Puedo preguntar entonces? Sí, Ok, me parece. Auri Azucena, ¿estás por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Auri. Con una consulta, ¿sí? Ok, sabemos que aunque no existe ingreso, pues va a existir un gasto. Pero va a llegar el momento, como te das cuenta, que llega a un equilibrio. Y ese equilibrio es 1000.
Pero ahora necesito que tú me expliques porque ahora se invierte esa parte. Ahora el ingreso es mayor al gasto agregado. ¿Por qué? Vamos, jóvenes, vamos. Vamos, Saúl, tú puedes. Yo sé que puedes. Lick, no estoy segura, pero supongo que es por la inversión. No. O sea, ahí tienes que agregarle más cosas. O sea, ¿qué más piensas? ¿Alguien que le pueda apoyar? Lick, lo que pasa de que cuando se llega al punto de equilibrio es que no se gana ni se pierde, pero al momento de que se pasa del punto de equilibrio, entonces es por defecto de que ya se empiezan a tener más ingresos. Por eso es de que es que el ingreso va siendo más alto que el gasto. Ok, muy bien. Excelente, ¿sí? Ok. Entonces, estimado Abel, en esta parte que estoy mencionando acá con el mouse, en esto, ¿sí? Que está acá, ¿puedo tener ahorro, sí o no? Esa está buena, Lick, espéreme. ¿Solo ahorro en qué sentido? ¿O cómo? Ahora, O sea, estamos hablando a nivel macro. ¿El país puede tener ahorro, sí o no? ahí sí me la puso difícil, Lick, pero no, mejor no le contesto algo de que vaya a No, ser peor que lo que diga. no. O sea, es importante que contestes. ¿Por qué? Porque al final, o sea, Vamos a ver. es importante que contestes. Al final, de parte de mi persona, todas las respuestas son buenas. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, si ustedes se han dado cuenta, en base a sus preguntas, quieren mejorar, ¿sí?, la parte de la dosificación de la clase, la enseñanza-aprendizaje. Pero si ustedes no preguntan, ustedes no contestan al respecto, pues entonces se dificulta porque uno asume que todo está bien, ¿ya? Pero hay cosas dentro de... Sí, a ver. Bueno, entonces sí se podría tener ahorros si no, por ejemplo, si no se, bueno, si no se invierte de una forma adecuada, o sea que si se le podría poner, por ejemplo, una carretera, se le podría poner material de menos calidad, se ahorraría, pero al futuro también sería como, o sea, un engaño o un gasto al futuro, tal vez para otra persona o para otro proyecto, pienso yo. Ya, ok, gracias, Abel, muy amable. ¿Alguien más que, perdón, que le pueda apoyar? Sí, Erika. Yo creo que en esa parte que usted señaló no hay ahorro, pero no hay desahorro. Las personas no están usando sus ahorros para consumir porque hay consumo, pero este ingreso no supera el gasto agregado, entonces considero que no hay ahorro en esa parte. Excelente, excelente observación, ¿sí? Ok.
Y aquí, o sea, tenemos que ir acotando. ¿Alguien más? Voy anotando aquí, o sea, partes fundamentales de las respuestas que ustedes han tenido. ¿Alguien más? Licenciado, yo considero que sí hay ahorro porque está siempre relacionado con la propensión marginal tanto al consumo como al ahorro, ¿verdad? Y si hay un incremento en el ingreso, se incrementa la propensión del ahorro también. Entonces, debería de haber. Ok. Gracias, Oscar. Excelente. ¿Sí? Acotación. Ok, veamos. Y algo fundamental, esta explicación que les voy a dar, pues entonces ustedes luego me responden. Nosotros invertimos, ¿sí? Independientemente si tengamos el capital necesario para poder invertir o no. Por supuesto, algunas personas sí van a tener el capital, llegaron de todos sus ahorros, van a venir y sacan de sus ahorros y lo llevan a la inversión, ¿sí? Listo. Ok. Aquellas personas que en algún momento llegaron a ahorrar, ¿sí? Para poder consumir, vinieron y sacaron de sus ahorros o se endeudaron para poder invertir, para poder consumir, ¿ya? Listo. Y como les digo, aquellas personas que invirtieron, ya sea de sus ahorros o hicieron un préstamo, pero están endeudados, eso no lo tienen. Igual en sus ahorros tenían cierto capital, lo pasaron de sus ahorros y llegaron a la inversión. Pero entonces ya no lo tienen en sus ahorros. Ahora lo tienen ¿dónde? En la inversión. ¿Sí? Ok, se invirtió. Pero aún así, nosotros determinamos de que de los ahorros pasó a la inversión y las demás personas pues siguieron consumiendo independientemente si tenían ingresos o no. ¿Ya? Que es el consumo autónomo que indicamos. Y conforme el tiempo, ¿sí? El ingreso fue creciendo a nivel macro, ¿sí? No estoy hablando de la persona que invirtió de individual, ¿sí? Y por supuesto, su gasto, como su ingreso va creciendo, sus gastos, en realidad, porque cuando uno invierte, ¿sí? No tiene ganancias. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Cuando uno invierte, ¿sí? Si ustedes invirtieron este año, pues cuando ustedes iniciaron a ganar, esta es mi ganancia. No, momento. Hasta que lleguen a recuperar su ganancia, que es en este punto, su inversión, perdón, hasta que lleguen a recuperar su inversión, hasta que lleguen a ese punto de equilibrio, recuperaron su inversión. Listo. 0, 0. Bueno, aquí dicen muchos, ya puedo morir tranquilo, al menos recuperé mi inversión. Pero continúa el proceso. Iniciamos a obtener ganancias. Y más ingresos y menores gastos. ¿Pero a qué se refiere? De que entonces proyecté bien, ¿sí? Digamos, si estamos en una empresa, estoy obteniendo ganancias y ahí, con respecto a Erika, ya inicio a iniciar nuevamente mi ahorro. ¿Ya se dieron cuenta? Porque tengo mayores ganancias, entonces mi ahorro, bueno, ahora sí, ya recuperé nuevamente mis ahorros. Sí, muy bien lo dijo Oscar, estoy teniendo ahorro. ¿Por qué? Porque estoy recuperando mi ganancia. Pero realmente no es que tenga ahorro, sino que tenía un colchón y lo estoy volviendo a hacer. Hasta cuando llegue al punto que recuperé, ¿sí? Un colchón ortopédico sólido, todo. Bueno, ok, listo. Ahora viene la parte que inicio a generar ganancias. Y de esas ganancias, entre mayor ingreso, como siempre lo hemos dicho, ¿sí? Mayor consumo y mayor ahorro, ¿sí? O mayor inversión. Pero al final, porque si no, nadie invirtiera. ¿Ya se dieron cuenta del significado? O sea, que tiene esta simple gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final vamos a tener ganancias. Sí, ahorita sí ya puedo obtener ganancias, ya puedo tener ahorro, ¿sí?
Y por supuesto, los gastos se van a ir incrementando proporcionalmente, pero ya no, ¿sí? Va a ser mayor el gasto que el ingreso. No sé si se comprende esa parte. No. Sí se entiende, licenciado. ¿Sí? Es decir, que aquí no puedo tener ahorro. Sí, perdón, Abel. Lick, entonces, en pocas palabras, antes del punto de equilibrio no hay ahorro. No hay ahorro. No hay ahorro. Exacto. ¿Sí? Voy a iniciar a tener ahorro. Es que lo que pasa es que tenías un ahorro, pero lo sacaste de tus ahorros y lo metiste a la inversión. Ya no forma parte de tu renglón de ahorro, forma parte de tu renglón de inversión. Ah, ok. Entonces, ¿qué? Este cilindro se quedó vacío. Conforme vayas operando, ¿sí? Vas a ir llenando otra vez ese cilindro. Ok. Y ese es tu capital. No puedes decir que es ahorro, es tu capital que tenías. ¿Ya? No sé si me voy a entender, a ver. Sí, Liga, ahí sí me quedó claro. Yo lo estaba viendo de otra forma, pero ahorita sí me quedó claro, porque, por ejemplo, si usted invirtió esos 1,000, en su momento fue su ahorro, pero cuando lo llegue a recuperar, inicia nuevamente. Exacto. O sea, recuperas tus 1,000. ¿Por qué? Porque en el transcurso que lleva esta trayectoria, si lo vemos a esa parte, bueno, invertiste tus 1,000, ¿sí? Bueno, el primer mes te cayeron sin 10 quetzales o 50. Bueno, al menos eso voy a ir recuperando. No es que sea ahorro, sino que estás tratando la forma de recuperar tu capital que ya tenías, que es realmente es tu patrimonio, ¿ya? Es tu patrimonio. Ok, listo. Y cuando lo recuperaste, llegaste al equilibrio y inicias a obtener ganancias. Ahora sí. Ya de los 1,000 vas a ingresar, bueno, 50, 25, lo que sea, y vas a formar un capital mayor. ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Erika, no sé si estamos bien ahí. Sí, también, gracias. Bueno, entonces, eso era lo importante, des en cuenta la importancia de una simple gráfica, ¿ya? De una simple gráfica, ¿sí? Y de esa forma, pues ustedes lo tienen que explicar en su evaluación. ¿Ya? No solamente esto. ¿Ya? No solamente esto. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta el momento? Estimado Oscar, ¿estamos bien ahí? No, por el momento no, licenciado, quedó claro. Ok. Pregunté, ¿estamos bien ahí? Y dijiste, es que no, entonces, ¿por qué no estás bien? Mal respuesta. Ok, listo. Ustedes traten la forma de hacer el otro ejercicio, porque hay 2 cuadros, se recuerdan en el laboratorio, hay 2. Entonces, practiquen con esos 2 cuadros, ¿sí? Y traten la forma de explicar esa parte. ¿Estamos? Entonces voy a dejar de presentar y me voy a ir a una pizarra, ¿sí? Y por supuesto, a la pizarra que nosotros tenemos de la clase anterior. Yo creo que es esta. Bueno, ya se los compartí. Sí, esta es. Ok. Veamos, ¿sí? Entonces, para iniciar, bueno, como ya dijimos, o sea, la fecha de evaluación,
todo lo que veamos hasta el día 13 de octubre, ¿sí? Muchos tienen, pues, como son supersticiosos en el día 13, pero bueno, entonces, hasta ese día. Listo. Entonces, vamos a repasar y por supuesto quiero que, por supuesto, estén atentos porque vamos a preguntar al respecto, ¿sí? Voy a elaborar lo primero, ¿sí? Y va a ser igual entonces al PIB real. Y que por supuesto lo vamos a llamar o ingreso agregado o gasto agregado, ¿sí? O gasto agregado. Listo. Y entonces, en base a lo que venimos elaborando, ¿sí? Vamos a preguntarle a Carlos Alberto, ¿sí? Carlos Alberto, entonces, nos va a responder que es YD. ¿Qué es YD? Carlos Alberto Pérez. ¿Estás ahí? No. Bueno, nuevamente le iba a preguntar al licenciado Cristian, pero entonces no, a él no se le pregunta. Erika Lorena, ¿qué es YD? Ingreso disponible. Ingreso disponible, muy bien. Vamos a tener a bien también C, fácil, ¿sí? Génesis, ¿qué es C? ¿Y consumo? Consumo, ¿sí? Fácil, ¿ya? Listo. Siguiente, ¿ya? Nuestro compañero Gerardo Alfonso, ¿qué es A minúsculo? Es consumo autónomo. Consumo autónomo. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Qué es S? Vamos a ver, nuestra compañera Jacqueline. Jacqueline, ¿estás ahí? Bueno, al parecer no puede responder. Josué Daniel. El ahorro, licenciado. El ahorro, excelente. ¿Sí? Ahora tenemos B minúsculo. Juan Quevedo, ¿qué es B minúsculo? La B, no sé qué significa, perdón, no sé. Entonces, bueno, alguien más. Linda Sáenz. Eso ya te lo tienen que saber de memoria. ¿Alguien que le pueda apoyar? Propensión marginal al consumo, Lic. Sí, propensión marginal al consumo. Y por supuesto, eso es igual a propensión marginal al consumo. Bien, excelente. Gracias. Auri, también por ahí nos respondieron en el chat. Fue nuestro compañero Josué. Gracias. Excelente. Luego tenemos María André. ¿Sí? María André, entonces, ¿qué es S minúsculo? No me acuerdo, Lic. ¿No? ¿Alguien que le pueda apoyar?
Es lo contrario, Lick, propensión marginal al ahorro. Excelente. Propensión marginal al ahorro. ¿Sí? Que eso es igual a propensión marginal. Dense en cuenta, aquí es fácil, ¿sí? Si S representa el ahorro, la S minúscula va a representar a la propensión marginal al ahorro. Aquí está fácil. Continuamos. Fácil, una. Vamos a ver a quién le toca, ¿sí? Ah, nuestro compañero Oscar. Oscar, ¿qué es I? Inversión. Inversión, muy bien. A mayúscula, ¿sí? Nuestro compañero Rubén Aníbal. Gasto autónomo. Gasto autónomo. Muy bien. Y el gasto autónomo, seguimos contigo, Rubén, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del gasto autónomo? A es igual a qué? Es al consumo autónomo más la inversión. Muy bien, excelente, ¿sí? Continuemos. La más fácil. ¿Qué? Vamos a dar vueltas, ¿sí? Abel, mi estimado Abel, ¿qué es qué? Gasto público. Muy bien, gasto público. Gasto público o gasto, ¿sí?, de gobierno. Sí. Ahora tenemos TR. ¿Alguien se recuerda en una de las clases que dimos que, por supuesto, TR, ¿qué puede ser? Este va para todos. Transferencias, muy bien. Transferencias. ¿Sí? T minúscula. ¿Qué significa T minúscula? Va para todos. ¿No? Muy bien, tasa impositiva. Excelente, tasa impositiva, ¿sí? GA. ¿Qué significa GA? Gasto agregado. Gasto agregado. ¿Y cuál sería su fórmula, estimado Oscar? Consumo más inversión. Consumo más inversión. Ok, listo. Esta es para la economía de dos sectores, ¿sí? Luego se va a transformar porque el día de hoy vamos a iniciar a ver una economía de tres sectores. ¿Ya? Continuamos. Tenemos... Ya. ¿Qué significa K? Estimado Abel, es que tenés dos usuarios. Tengo que... ¿Qué significa K? Minúscula. Bueno, creo que no está por ahí. Augusto Fidel. Es el multiplicador. Multiplicador, excelente. Estimado Augusto, ¿cuáles son las dos fórmulas que conocemos del multiplicador? Creo que es K. Bueno, creo que solo me recuerdo de la fácil, que es 1 dividido 1 menos la propensión marginal al consumo, creo que es. Ajá. ¿Y la otra? Lo siento, Lick, yo me casé con la primera, le quedó muy mal. Ah, pero si te descubrió, te tenés que divorciar, te tenés que casar con la otra.
Nelly, me quedo soltero. ¿Cuál es la otra, Juanes? Muy bien. Fácil, estimado, que al final era la misma persona con la que te ibas a casar. Es la inversa, ¿verdad? Exacto. Es al final con la misma persona que te ibas a casar. ¿Ya? Ok, gracias, Lick. Solo que estaba disfrazada en la primera. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces vamos a iniciar a ver una economía de 3 sectores. Esta economía de 3 sectores, para hacérselos fácil, ¿sí? Vamos a representarlo donde el PIB va a ser igual. Una economía de 2 sectores va a representar los hogares y, por supuesto, la inversión. Pero cuando ya estamos hablando de 3 sectores, vamos a agregar al gobierno. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa sería una economía de 3 sectores. Si ustedes se recuerdan en la economía circular, que por supuesto en el libro está al inicio, tenemos las empresas, tenemos los hogares, tenemos el mercado de factores y por supuesto tenemos el mercado de bienes y servicios. Y que por supuesto a través de las remuneraciones de este mercado, de esta economía de 2 sectores, pues las personas y las empresas pueden ir al mercado de bienes y servicios a consumir ya esa parte. Ok, pero ahora agregamos una parte, ¿sí?, que va a regular esa economía. ¿Sí? Bueno, en teoría, va a regular esa economía, ¿ya? Y va a ser el gobierno. Pero para que este gobierno, o sea, exista, por supuesto, desde la antigüedad existen tasas impositivas o que tienen que pagar por los terrenos o por el alquiler o por la producción que van a producir, ¿ya? Y por supuesto también a nivel de la Biblia, pues se identifica que se hizo un censo, pero más que todo este censo era ¿para qué? Para poder identificar todas aquellas personas que iban a pagar impuestos. Ok, entonces inician a hacer lo que es la política fiscal. Listo. Okay. ¿Y esa política fiscal en qué se centraba? Se centraba en 2 factores fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es el ingreso. ¿De dónde se iban a obtener esos ingresos? ¿Sí? Y esos ingresos, por supuesto, se iban a obtener ¿de qué? De los impuestos directos e indirectos. Sabemos, por supuesto, que los impuestos directos, ¿sí?, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, el ISR, que lo pagamos directamente al fisco. Ya le mencionaba al salón anterior que en la actualidad, pues en Guatemala se llama, ¿sí?, Ministerio de Finanzas Públicas, pero en otros países se llama Ministerio de Hacienda Pública, ¿ya? Entonces, a través de los impuestos directos, como por ejemplo el ISR, y los impuestos indirectos, que sería como por ejemplo el IVA, el impuesto al valor agregado, que nosotros lo pagamos, ¿sí?, a las empresas y estas, ¿sí?, vienen y lo trasladan, ¿sí?, al fisco. Por supuesto, eso es en teoría. Pero por ello, ¿sí?, se viene tecnificando la parte de la SAT, donde ahora pues nos dan factura electrónica. Ok, por supuesto, a veces nos piden el correo y automáticamente llega, ¿sí?, la factura al correo. O, por supuesto, ya hay un sistema dentro de la SAT, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero todos aquellos que pagan ISR, todas las facturas donde compran van cayendo ahí, ¿sí? ¿Se recuerdan aquellas personas, creo que ustedes, bueno, tal vez algunas personas sí lo hicieron, que tenían que typear cada una de las facturas, ¿sí?, para presentar su planilla de IVA? Bueno, yo creo que los más jóvenes de acá, creo que no, ya no hicieron eso, ya ni conocieron esa parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace 2 años se inició con esa parte. Era complicada. Andar reuniendo facturas y, por supuesto, las personas, bueno, a mí me tocó, por supuesto,
mira, cualquier cosa que compres, pone minit, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno no factura, digamos, los chucos que uno comía en la U, pues eso no lo facturaban, ¿ya? Y todo aquello que uno pueda comer en la calle o que sea en la economía informal no se facturaba. Entonces, por eso es que uno pedía ayuda de las demás personas para facturar, ¿ya? Ok. Y aquí es pregunta fundamental y continuamos. Augusto, ¿de dónde más obtiene ingresos el gobierno? Aparte de los impuestos. No lo vas a esperar, Lick, lo siento, no se me viene algo a la mente. Ok, listo. Sí, a ver. Pueden ser los préstamos, los bonos del tesoro. Quedémonos con una, ¿sí? Quedémonos con una, ¿sí? Sí, porque si no le vas a dar las ideas a los demás. Préstamos, entonces es deuda pública. Por ahí, o sea, la compañera Linda Sáenz decía, ese es un impuesto, ¿ya? Y es un impuesto indirecto, porque lo tenemos que pagar directamente, ¿ya? Entonces, ese es un impuesto. Pero la deuda pública, sabemos que la deuda pública en Guatemala existe interna y externa. La externa, por supuesto, es a organismos internacionales, y la interna, ¿sí?, es a través de las entidades financieras. En la actualidad, a partir de 1985, ustedes no habían nacido, pues algunas personas sí, pero otras no habían nacido. En 1985 fue reformada la ley del Banco de Guatemala, porque antes de esa fecha, sí podía venir el gobierno y decirle al banco, préstame tal cantidad. ¿Y qué era lo que hacía el banco? Bueno, mandarnos a imprimir, no se preocupen, ¿sí? Les prestamos lo que ustedes quieran. Pero eso generaba un problema grave para la economía de Guatemala, ¿sí? Y ese problema es que se generaba dinero inorgánico. ¿Se recuerdan que mencionábamos que era dinero inorgánico, jóvenes? No, licenciado. Además, nadie. Ok. Dinero orgánico. Iniciemos con el dinero orgánico. El dinero orgánico va a ser todo aquella oferta monetaria que existe en la economía de un país y que va a representar, ¿sí?, la producción de bienes y servicios denominado, o sea, en forma monetaria de ese país. Es decir, que el PIB, en lo que representa el PIB en unidades monetarias, debe de existir en la economía una oferta monetaria en su misma proporción. ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener ese dinero en circulación para poder comprar, mejor dicho, los bienes y servicios que se produjeron. Ya. Un dinero inorgánico, ¿sí?, va a ser todo aquello que se produce, ¿ya?, sin tener respaldo. Dinero inorgánico es dinero sin respaldo. Y eso sucedía. ¿Por qué? Porque si el gobierno tenía inconvenientes, tenía problemas para regular una economía, pues le decía al banco, mira, imprimime, ¿sí?, y ahí después veo cómo te lo pago, ¿sí? Para poder, ¿sí? Sí, muy bien. Para poder apalear, ¿sí?, esa situación, a partir de 1985 fue modificada esta ley del Banco de Guatemala, donde el gobierno central ya no podía hacer préstamos, ¿sí?, a la banca central, sino que tenía que ser a los bancos del sistema. Ojo, pero aquí hay, ¿sí?, o sea, había también un trasfondo, ¿sí? Se podía prestar al banco, pero por supuesto había que crear los mecanismos necesarios, ¿sí?, para no afectar la economía. Sí se podía hacer, ¿ya? Pero ojo, aquí hubo un trasfondo también. ¿Quiénes se beneficiaron al final con él? Pues los mismos que tienen, ¿sí?, la mayor riqueza del país en pocas personas. Y que, por supuesto, son los dueños de las entidades financieras más grandes del país. Ya, o sea, para que ustedes vayan maquinándose en la historia, sí, pues esto ha pasado, ¿ya?
Entonces, ¿por qué? Porque saben que si el gobierno les debe, en algún momento les tiene que pagar, ¿sí? O sea, nunca van a perder su capital, ¿ya? Es una inversión segura. Por eso es que se recomienda que cuando salgan bonos del tesoro, pues es recomendable invertir, ¿sí? Si tienen la capacidad, pues porque en muchas ocasiones no se puede invertir menor a tal cantidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso lo vemos luego. Entonces, sí, eso realmente, pues, sucedió. Ok, ¿de dónde más? ¿Quién más? Aparte de Abel. ¿De dónde más se obtienen ingresos? Nadie. Licenciado, pudiera ser a través de ingresos privativos. Por ejemplo, el cobros por servicios que se hacen, trámites de licencias de construcción o algo por el estilo. en realidad, pues, o sea, eso va inmerso en esta parte, va algo más ahí, algo más, ¿sí? Estamos hablando ya a nivel macro, ¿sí? Va algo más ahí. Deuda pública. No sé si se recuerdan que al inicio de las clases les mencionaba que visualicemos una economía o un gobierno, mejor dicho, en este caso, como si fuera un hogar. Muy bien, donaciones. Excelente, ¿sí? Como si fuera un hogar. En un hogar tenemos ingresos. Vamos a hacer que los impuestos directos e indirectos son nuestro salario. Pero también tenemos deudas, ¿ya se dieron cuenta? Pero también nos hacen donaciones. En algún momento, vos, mira, te regalo tanto, ¿sí? O te regalo una pizza, o te regalo comida, etc. ¿Ya? ¿Qué falta? Falta algo. Si no tuviéramos ingresos, si no tenemos, ya no podemos endeudarnos, ¿sí? Tampoco nadie que nos done. ¿A qué recurrimos? Sí, aparte de, pero esa parte sí tiene su nombre. Gracias, María. ¿Qué hacemos? Préstamos. Ya está, deuda. Es muy bien, pero eso se llama venta de activos. Venta de activos. Excelente, ¿ya? Entonces, esa venta de activos es, y por supuesto, las ventas de activos acá, y por supuesto, o sea, les puedo indicar algo, que aquí quien tiene que tomar la decisión debe ser el Estado, no una persona que está gobernando, o un grupo de personas que están gobernando, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente es del Estado. Lastimosamente, pues, hubo un presidente que vendió Telco. Ese es un activo del Estado de Guatemala. Y aquí el mayor beneficiario no tenía que haber sido cierto grupo de personas. Aquí el mayor beneficiario tuvo que haber sido el Estado de Guatemala. ¿Ya? Y aquí, pues, por supuesto, hablamos de las minerías, hablamos también en el otro salón, o sea, de la parte de ciertos activos que se han vendido, pero que en realidad, ¿sí? Acá, quien debe de tomar la decisión, pues, debe ser el Estado. Y en beneficio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final, o sea, digamos, es recurso nuestro. Digamos, o sea, la telecomunicación es, pues, el espacio aéreo para poder telecomunicarse, ¿sí? Ok, una empresa se la vendo, pero entonces no vendámoslo todo, ¿sí? Cierta cantidad de acciones, pero al menos la tercera parte de las acciones debería ser nuestra. ¿Por qué digo nuestra? Porque es nuestro patrimonio, ¿ya? Y ver realmente, ¿sí? Ver realmente los resultados. Como ustedes muy bien saben que ahora el presupuesto se mide a través de resultados. Entonces, así debería ser en la actualidad. No sucede. Igual que la minería. Son recursos nuestros. ¿Y cómo es posible que el uno
como está fraccionado ahora, del 1 al 4% va a regalar, ¿sí? No es que sea un regalo, simplemente nos está dando una miseria y estoy en contra de la minería. ¿Pero por qué estoy en contra? Porque realmente mucha población del área, ¿sí?, rural no sabe las consecuencias de tener una minería cerca de un lugar poblado. Las enfermedades, por supuesto, no se van a visualizar en 5 o 10 años. Se van a visualizar en 15, 20 o 30 años. ¿Sí? Entonces, realmente, hay estudios, ¿sí?, que realmente comprueban, ¿sí?, ¿sí?, la calidad de vida. Sí, pero está fraccionado, Abel. Hay hasta el 4% según lo que vayan a extraer. ¿Sí? Según lo que vayan a extraer. ¿Ya? Entonces, está del 1 hasta el 4%. ¿Sí? Eso se modificó. Eso ya se modificó. ¿Ya? Entonces, la calidad de vida de las personas. Si en teoría en Guatemala tenemos aproximadamente entre 60 y 70 años de vida, pues esas personas que viven en esos lugares poblados van a tener, si no es la mitad, ¿sí?, el 60% de ese tiempo de vida. Entonces, que la vivan bien, que la vivan feliz y que la vivan, pues, disfrutando realmente. Pero no debiera de ser así porque estamos jugando con las vidas de las personas. Entonces, una minería, si se va a establecer, pues tiene que dejar los mejores beneficios porque son recursos nuestros. Quien más debe ganar somos nosotros. Y por supuesto, la población que vive, como se le llama, aguas abajo, ¿sí?, debe trasladarse a un lugar lejano a esa, y que por supuesto le puedan dar, ¿sí?, el dinero necesario para, ¿sí?, cambiar esa vida que va a tener. ¿Ya? Entonces, ya sea que, por cierto, le den su vivienda, una cuenta de ahorro, ¿sí?, y la capacidad necesaria, ¿sí?, capacitaciones, mejor dicho, para poder producir y que sea productivo. Eso sería una buena inversión en minería, pero lastimosamente no se ve en esa parte, ¿sí?, en Guatemala. Por eso les mencionaba y les daba un ejemplo a los compañeros del otro salón. Los valores, los principios, los tenemos que tener desde, ¿sí?, pequeños. Les daba un ejemplo, ¿sí? Sabemos que en el tráfico, la desesperación, etcétera, muchas personas se van contra la vía y que en algún momento probablemente lo hemos hecho o hemos elaborado alguna imprudencia, pero si vamos a la par a nuestro hijo de 3 años, de 5 años, ¿qué le estamos enseñando? O que nos aleguemos con las personas, o que nos encontremos algo y que no lo escondamos, que no digamos nada, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues, son los valores. Pero si nosotros no cambiamos, pues nuestro país no va a cambiar. Y aún así, como estudiantes, estos años autoevaluémonos, ¿sí? ¿Cuántos cursos hubiera ganado si fuera de forma presencial? Ahora de forma virtual tengo ciertos beneficios, sí lo sé. Se arman grupos. Y pues, si ustedes se dieron cuenta, o sea, no sé si fue con este grupo, con el grupo entero, que hicimos un grupo en algún momento y entonces indicó cuál era tal pregunta o cuál era la respuesta de tal. ¿Sí? Entonces, o sea, los beneficios y no beneficios, autoevaluemos, ¿sí? No estoy diciendo que seamos, ¿sí?, a la perfección, personas perfeccionistas. Deberíamos buscar la perfección, ¿sí? Pero por supuesto, como seres humanos tenemos nuestros errores. Y hasta acá llegué con la clase anterior. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Lick, una consulta. ¿Sí? ¿Qué mandan? ¿Cuándo modificaron la ley? Ah, exactamente, no me recuerdo, pero sí te lo puedo averiguar. O sea, no te tengo la respuesta exacta, ¿sí? Pero sí te lo puedo averiguar y te puedo, ¿sí?, compartir esa información. Pero sí, ya se fue, ya se fue, ya hace varios años, no es de ahorita. Sí, porque yo había leído la ley de minerías y sí decía el 1%, por eso me causó duda.
Sí, pero te voy a averiguar y te voy a indicar, ¿sí? Está según lo que vayan a explotar, así es, o sea, va desde el 1% hasta el 4%. Antes sí era solo el 1%, antes sí era el 1%, por cualquier explotación que sea. Ahora va por rubros, pero sí les puedo averiguar y con gusto yo se los comparto. Si el licenciado Cristian me recuerda el día de mañana, pues hago todo el esfuerzo por investigar esa parte. Muy bien, Lick. Ok. Si no hay dudas, jóvenes, o comentarios, pues los dejo hasta acá. Es un gusto el poder impartirles clases, ¿sí? Y nos vemos hasta el próximo martes. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches.